Entonces, ¿qué hacemos con el composte? Básicamente lo que estamos haciendo es crear tierra nueva que no existe. Ese es un proceso que en la naturaleza toma muchos años. Por ejemplo, aquí tenemos este árbol que ya murió y está pudriéndose. Pero este es un proceso muy lento, que para que este árbol termine de descomponerse, pasarán muchos años. Pueden ver ustedes, está más negrito, porque está más fresco. Pueden ver ustedes. Esto también ya está listo para ser utilizado con los vegetales. Ustedes. Tenemos mucho material. Es a lo que nosotros llamamos compostaje, que el resultado final es un material orgánico rico en nutrientes, y cuando se termina el proceso normalmente tiene un color negro, y por eso es que es común escuchar en la gente decir hay que comprar tierra negra, que es una tierra rica en nutrientes. Entonces ese proceso que en la naturaleza toma muchísimos años, el ser humano a través del tiempo ha aprendido el proceso de esa descomposición que sucede en naturaleza y crear así el abono orgánico o tierra orgánica a través del método que todos conocemos como compostaje. En el video anterior mostré la medición de temperatura de un compostaje en caliente, que son estos que están aquí. Aquí tengo, en este pilón solamente tengo hoja que la estoy almacenando porque eso nos va a servir. Y esto ya es el resultado final. Ustedes pueden ver, es el resultado final del compostaje. Cuando está más fresco se ve negro. ¿Okay? Este composte ya tiene 2 años de estar aquí. Todavía no lo he utilizado, pero ya lo vamos a utilizar. ¿Okay? Ahorita está bien seco. Aquí tenemos otro. Este sí lo hemos estado utilizando para los vegetales. Pueden ver ustedes. Ya está listo. Y este que está aquí es el composte que estuve grabando cuando estuve midiendo la temperatura. Pueden ver ustedes, está más negrito porque está más fresco. Pueden ver ustedes. Esto también ya está listo para ser utilizado con los vegetales. Ustedes pueden ver que se ven los cascarones de huevos quebrados. Que eso es bueno porque eso le añade calcio al composte. Pueden ver aquí los cascarones de huevos quebrados, como este que está aquí. Todos estos son cascarones de huevos. Aquí lo pueden ver ustedes, todos estos son cascarones de huevo. Entonces, este composte tiene 1 año de estar acá. Si yo pusiera este composte en un cuadro de 1 metro por 2,5 metros, esto es más suficiente para levantar unos 10 centímetros, 10-15 centímetros de tierra para llenar esa caja de 1 metro por 2,5 metros. Entonces, ¿qué hacemos con el composte? Básicamente lo que estamos haciendo es crear tierra nueva que no existe. Ese es un proceso que en la naturaleza toma
muchos años para que toda la hoja que cae de los árboles se descomponga. Eso toma mucho tiempo. Crear una capa de tierra, por decir así, de 1 centímetro, pues necesitamos esperar décadas y décadas. Lo que en un bosque toma muchos años, en crear esa materia orgánica que se va depositando en el suelo a medida que las hojas caen, las ramas caen, los árboles caen. Entonces, el ser humano ha aprendido a realizar este proceso de una manera más rápida. Por ejemplo, aquí tenemos este árbol que ya murió y está pudriéndose. Pero este es un proceso muy lento, que para que este árbol termine de descomponerse, pasarán muchos años, quizás 4, 5, 10 años, no lo sé, depende de el grosor del tronco del árbol. Depende de la humedad que exista en el medio ambiente donde cae, muchos factores, de la cantidad de sol que cae en ese lugar. Proceso que tardará muchos años. Entonces, con el compostaje, nosotros aceleramos ese proceso de crear una tierra orgánica rica en nutrientes que luego nos van a ayudar en nuestro jardín para producir vegetales muy nutritivos o para plantar árboles frutales o cualquier tipo de árbol o planta que nosotros deseemos plantar. Okay. Este es el resultado, lo que estoy grabando ahorita es el resultado de la cantidad de composte que ya tengo listo aquí para utilizar, que en un video anterior estuve grabando la medición de la temperatura de un compostaje en caliente. Con el compostaje nosotros aprendemos a hacerlo mucho más rápido. En unos 2-3 meses ya tenemos listo un compostaje si estamos trabajándolo constantemente, moviéndolo para que el oxígeno, oxigenar la tierra, la descomposición del material orgánico. Pero en este caso, así como yo, no tengo tiempo para estarlo moviendo, solamente lo voy acumulando, y después de 1 año este es el resultado. 1 año y medio de trabajo. Aquí tengo suficiente material para llenar una caja de 1 metro por 2,5 metros. Calculo yo que se llenan unos 10-15 centímetros con todo este composte que ya tenemos aquí listo. Entonces, vuelvo y repito, el compostaje lo que nos ayuda es crear nuestra propia tierra para plantar vegetales, ocuparlos en macetas con plantas, con vegetales, frutas o flores, como cada quien desee, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, crear una tierra en un proceso mucho más rápido. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tierra suficiente para llenar unas 2 cajas de 1 metro por 2,5 metros y unos 10-15 centímetros de alto.